Amada iglesia, hermanos y amigos que nos visitan, tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos. Si así es cantar de este lado de la eternidad, no imagino cómo será lo glorioso de cantar del otro lado de la eternidad. Eso va a ser increíble. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11 para darle lectura de la palabra de nuestro bendito Señor y que sea Él hablándonos hoy a nosotros, su iglesia, pues esta es palabra de Dios. Voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 23 al versículo 29. Aunque vamos a meditar solo en el versículo 28, pero quiero que tengamos todo el contexto. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29. Dice la palabra del Señor. Esto es palabra de Dios para su iglesia. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por bendecirnos con una iglesia local en medio de la cual tu Espíritu Santo desciende de manera especial. Y tú, Trino Dios, estás en medio de nosotros deleitándote junto a tu pueblo, deleitándote en tu pueblo. Permítenos a nosotros deleitarnos en ti, gozarnos en ti, a pesar de todo lo que pueda estar pasando fuera de este lugar, a pesar de todo lo que pueda estar pasando en nuestra mente y corazón en este momento. Oh buen Dios, permítenos deleitarnos en ti. Ayúdanos a ver a Cristo Jesús, nuestra ofrenda consumada. Ayúdanos a verlo a Él y solo a Él para continuar en esta carrera de la fe. Ayúdanos a correr a Cristo, débiles, insuficientes, para poder decir, fuerte soy. Oh bendito Padre, bendice este tiempo. Bendice la lectura de tu palabra. Bendice la explicación de tu palabra. Y bendice la aplicación de tu palabra. Y quieras, oh Espíritu Santo, aplicar esto a nuestros corazones para vivir conforme tu santa y soberana voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. He titulado a esta porción, Hebreos 11:28, la Pascua, derramamiento de ira y de gracia. La Pascua, derramamiento de ira y gracia. Y a modo de introducción, quisiera comentar algo respecto a la Pascua. Hoy en día se tiene un entendimiento un tanto diferente a lo que significó la Pascua en su institución en Éxodo capítulo 12, ya hace varios miles de años atrás. La celebración actual acerca de la Pascua está manchada de secularismo, de humanismo,
de materialismo y de tradiciones humanas que nada tienen que ver con el sentido con el que Dios la instituyó. Hoy en día hay un conejo de Pascua que trae huevos de Pascua, que aparentemente esconde en diferentes lugares de la casa y es un gran negocio para las empresas chocolateras y para los dentistas. Muchos dicen que el huevo de Pascua significa nueva vida y según algunos simboliza el paso de la muerte a la vida del Señor Jesús por el significado del término Pascua, que significa saltar o pasar de. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. La Pascua no es el conejo y los huevos coloridos. La Pascua no es eso que hoy en día se conoce como Pascua, y ni siquiera es la Pascua que celebran los judíos hoy en día. Esa no es la Pascua que Dios instituyó en las Escrituras, porque de hecho, esa Pascua instituida en Éxodo capítulo 12 apuntaba a una Pascua superior que hoy espero el Señor me ayude a explicar a sus mentes y que el Espíritu aplique a sus corazones. La supuesta Pascua que el mundo celebra hoy en día no es otra cosa que el sincretismo tradicional del papismo. El catolicismo romano ama mezclarse con la cultura a fin de ser aceptados como religión, pero lo único que hacen es cambiar sus ídolos por otros que ellos acepten. Eso es lo que ha hecho el catolicismo romano, incluso con esto, que es la Pascua. Crear un sincretismo a partir de ello. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? De manera sencilla, hermanos, el tema para el día de hoy, en la fe de Moisés, es esa fe que obedece al mandato divino para anticipar glorias venideras. Ese es el tema que vamos a ver acerca de la Pascua. Sí, voy a explicar la Pascua y voy a explicar el propósito de la Pascua, pero detrás de eso, a lo que quiere apuntar el autor de Hebreos en relación a esa pequeña porción de la fe de Moisés, que es una gran porción, es que la fe obedece al mandato divino, lo cual anticipa glorias venideras. Y quiero que podamos ver eso el día de hoy a través de dos puntos muy sencillos. Número 1, el acto de la fe, y número 2, el resultado de la fe. Dos cosas sencillas que vamos a ver acerca de la Pascua: el acto de su fe y el resultado de su fe. Veamos en primer lugar el acto de la fe. Vean conmigo en sus Biblias Hebreos 11:28. Vean cómo inicia y dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Hasta ahí, por la fe, dice que Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Hermanos, hay dos cosas en esta porción del versículo 28. Hay dos cosas básicas que debemos entender. Lo primero que debemos entender es algo perpetuo. Lo primero de lo cual se nos habla es perpetuo. Y lo segundo es algo temporal. Lo primero tendrá uso perpetuo para la iglesia a lo largo de los tiempos. Lo segundo va a tener un uso único. Lo primero es la Pascua. Lo segundo es la aspersión de la sangre en el marco de las puertas, que lleva a un resultado inmediato y necesario para el pueblo en Éxodo capítulo 12. Así que hay dos cosas aquí básicas. Lo primero es perpetuo, la Pascua, y lo segundo es temporal, la aspersión o el rociamiento con sangre en los marcos de las puertas que se hizo en aquel entonces en Éxodo. Ahora, al hablar de la Pascua, debemos entender que la historia es sencilla. Si ustedes van a Éxodo capítulo 12, de hecho, quiero invitarles a que en semana puedan leerlo, porque no voy a poder explicar todo lo que pasa ahí, pero quiero invitarlos a que mediten después en eso. Sin embargo, hermanos, esa historia es sencilla. Es sencilla, es fácil de entender, es algo histórico, es un relato histórico que realmente sucedió, no es fantasía, no es una fábula, es un relato histórico, real, verdadero, cierto. Pero ¿saben algo? Aunque es un relato sencillo y fácil de entender, representa algo sumamente profundo, teológicamente hablando. Eso fue planeado en el pacto eterno de la redención entre las tres personas de la Divina Trinidad. Fue llevado a cabo en el tiempo por débiles pecadores, incluido Moisés. Eso, por otro lado,
es ajeno a nosotros, pero es familiar a nosotros en otro sentido. La Pascua, tal cual Dios la instituye en Éxodo capítulo 12, es algo ajeno a nosotros, porque ninguno de ustedes es judío, y menos yo. Es algo ajeno a nosotros, pero en otro sentido es cercano, es familiar a nosotros. Es lejano y es cercano al mismo tiempo. Es parte de la historia de los judíos en un sentido, pero es parte de nuestra historia en otro sentido, porque es parte de la historia de la iglesia. Es un tipo y sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anticipa las glorias que iban a venir en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero que entendamos. Así que dentro de este primer aspecto quiero que veamos la institución de la Pascua y quiero llevarlos a ese relato de Éxodo capítulo 12. Ahora, en Éxodo capítulo 12 tenemos que volver unos pequeños años atrás, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. 1400 años antes de Cristo, al tiempo en el cual reinaba Faraón en Egipto y los judíos eran una nación esclavizada, conocidos como los hebreos, una nación esclava que se había hecho numerosa. Dios ha enviado a su siervo Moisés para liberar a los hebreos. Y hasta el momento, Dios ha enviado 9 plagas. ¿Sí? Hasta ese momento en el cual se va a instituir la Pascua, Dios ha enviado 9 plagas, por medio de las cuales el corazón de Faraón, por un lado, ha sido endurecido como un diamante. Cada vez que mandaba una plaga, el corazón se endurecía más y se endurecía más y se endurecía más. Pero por otro lado está llevando a su pueblo y a Moisés a confiar más y más y más en ese Señor grandioso y poderoso que humilla no solo a Faraón, sino también a sus ídolos. 2 cosas están pasando. La ira de Dios se está revelando y la gracia de Dios se están revelando al mismo tiempo en cada uno de esos eventos. ¿Qué pasó hasta ahora? Convirtió el río Nilo en sangre, envió ranas, piojos, moscas, la plaga del ganado, úlceras, granizo, langostas y tinieblas a plena luz del día. Pueden leer Éxodos capítulos 7 al 10 para constatar todo eso. Son 9 plagas que han pasado hasta ese momento. Pero aún falta una última y terrible plaga, la más terrible de todas, la peor, diría cualquier persona que lee ese relato en Éxodo. La muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Eso es algo terrible. Van a morir los primogénitos, los primeros hijos varones de cada una de las familias en medio de esa nación. Y van a morir cada uno de los primeros, de las primeras crías de los animales. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero esta plaga tiene algo muy particular. Esta última plaga, la 10ª plaga que Dios va a enviar sobre Egipto, tiene algo muy particular. Primero, al igual que las otras plagas, primero se anuncia la plaga y luego se ejecuta la plaga. Esa fue la manera en la cual Dios determinó hacer las cosas. Moisés va, le anuncia la plaga, no quiere arrepentirse, no quiere dejar salir al pueblo, Dios manda la plaga, ejecuta la plaga. Sin embargo, a diferencia de las otras plagas, en esta, en medio del anuncio y la ejecución pasa algo. Dios anuncia la plaga, Dios va a ejecutar la plaga, pero en medio pasa algo. Y es que Dios establece una ordenanza del antiguo pacto conocida como Pascua. Dios establece la Pascua. Esa palabra Pascua, hermanos, tanto en hebreo como en griego, tienen un significado similar. Su significado es pasar de o pasar por alto. A eso se refiere el término Pascua, tanto en hebreo como en griego, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Su significado es así de sencillo, pasar por alto, pasar de. De hecho, hay algo que menciona Flavio Josefo, el historiador judío, y hablando de su historia, él dice en su libro que habla de las historias de los judíos, dice: llamamos a la fiesta Pascua, que significa el paso al otro lado, porque ese día, dice, hablando del día en que Dios envía esta plaga, porque ese día Dios nos pasó al otro lado y envió la plaga a los egipcios. Pasó por encima del pueblo de Israel, la plaga pasó por encima de ellos, pero llega y alcanza a los egipcios. Fin de la cita. Así que, Éxodo, capítulo 12,
versículos 1 al 28, que es todo el capítulo 12 de Éxodo, relata la institución de la Pascua. Y como les dije, debido a este tiempo breve que tengo y debido a que esa es una porción muy amplia, no vamos a tener el tiempo de revisar cada una de sus partes. Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones acerca de esto y quiero que las tengan en mente. Número 1, hablando acerca de eso, Dios es el que determina el día, la fecha, la hora y el mes en el cual se va a celebrar la Pascua. Dios es el que determina el tiempo de la Pascua y Él determina el tiempo de la Pascua como el primer mes del calendario judío. El primer mes del calendario judío, eso lo pueden ver en Éxodo 12, versículos 2 al 3. Este primer mes para los judíos es conocido como el mes de Abib o el mes de Nisán, según Deuteronomio 16, versículos 1 y 2, lo cual en nuestro calendario actual equivaldría a los fines de marzo y mediados de abril. Ese sería más o menos el tiempo aproximado en el cual se celebra esta fiesta, la Pascua, entre marzo y abril. ¿Qué debían hacer? Dios determina lo que deben hacer. Ellos debían tomar un cordero macho, sin defectos físicos, debían ser muy cuidadosos con esos. Este cordero no debía tener ninguna tacha, ningún defecto en ningún sentido físicamente, y lo debían guardar 4 días antes de la Pascua hasta el día 14 de Abib. Era muy específico lo que tenían que hacer. En el 14 de Abib debían inmolarlo en medio de las 2 tardes. Eso es muy particular, hermanos, y anticipa algo que iba a pasar con Cristo. Porque debían matar a ese cordero que va a ser conocido como el Cordero Pascual entre las 2 tardes, es decir, aproximadamente antes de las 6 de la tarde nuestra. Simplemente como un dato adicional, anticipado, aproximadamente el tiempo en el que el Señor Jesucristo iba a morir, entre las 2 tardes, antes de las 6 p.m., antes de que iniciara el día de reposo para ellos en su tiempo. Simplemente un dato adicional, para que lo tengan en mente. Por otro lado, Él determina que si las personas eran pocas en una casa, para poderse comer todo el cordero completo que iban a inmolar, debían unirse a su vecino para que juntos celebraran la Pascua y entre todos pudiesen terminar de comer todo el cordero pascual. Por otro lado, debían almacenar la sangre que salía de ese corderito muerto en un recipiente y posteriormente tomar esa sangre y untar con un hisopo o algo así como una esponja los dinteles o los postes de las puertas de su casa, es decir, el marco de sus puertas para nosotros. Y debían comerse todo el cordero sin sobrar para el día siguiente, y debían comerse todo este cordero con panes sin levadura, con hierbas amargas, y la carne debía ser asada al fuego. No podía ser frita en grasa ni otras cosas, debía ser asada al fuego. El fuego debía consumir la carne y quemar la grosura, y eso es algo tipológico acerca de la ira de Dios que se iba a derramar sobre ese cordero sacrificial. Por otro lado, la forma de comer la Pascua en su institución era de manera apresurada. Ellos no podían esperar. La Pascua se iba a comer e inmediatamente iban a alistar todas sus cosas e iban a salir rápido del lugar, porque debían salir de Egipto. La manera de comer era apresurada, estaban listos para salir, todo su equipaje, por así decirlo, estaba listo. Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esa era la manera en la cual debían consumirlo. Además, la Pascua es determinada como algo perpetuo. No es algo que debían hacer cuando a ellos se les ocurra. Era algo que debían celebrar cada año, en el mismo día, en el mismo mes y con las especificaciones tal cual Dios se las había entregado.
Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice: y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Todos ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, la deben celebrar por estatuto perpetuo, la celebraréis. Un autor llamado Graham Goldsworthy observa de esta porción lo siguiente. Él dice: la participación de Israel en la 10ª plaga es parte importante de la revelación divina del reino. A menos que crean en Dios y sigan cada una de sus instrucciones de manera muy detallada, todos los primogénitos de Israel también iban a morir. Y ese es el punto aquí. Esta 10ª plaga, si no hacen lo que Dios dice que deben hacer acerca de la Pascua, también ellos iban a morir. Esta plaga era capaz de tocar no solo a los egipcios, sino también a los de Israel. Ahí está lo particular de esto. Ahora, si se dan cuenta, no es una gran cosa lo que tienen que hacer, ¿o sí? Matar un corderito, reunirse con otra familia si no somos muchos, comer juntos del corderito que vamos a asar. Parece una comida un tanto de coinonía, de afecto, de comunión con otras personas, y no parece tan grande lo que se tiene que hacer, porque simplemente matar al cordero, poner un recipiente con su sangre y luego ir a mis puertas, mancharla, esperar adentro y ya. No es cosa grande. De hecho, Juan Crisóstomo, hablando precisamente de este evento, dice: aunque lo que se hizo fue insignificante, lo que se logró fue algo grandioso. La práctica fue insignificante, sencilla, sin complejidades enormes, pero lo que se logró fue algo grandioso. Él continúa diciendo: porque lo que se hizo fue simplemente derramar sangre, pero lo que se logró fue la salvación, la detención y prevención de la destrucción para el pueblo de los judíos. Y eso es grandioso. Alguien dijo: este es un tremendo acto de fe, porque lo que se debe hacer es algo muy sencillo. Es tan sencillo que muchos no lo harían. Pero lo que se va a lograr es algo increíble. La fe a la cual está apuntando el autor de Hebreos es una fe sin vacilaciones, sin doblez de corazón. Es una fe obediente, que no vacila ante las órdenes de su Señor. Debían rociar y manchar sus puertas con sangre. Los que hagan eso vivirán. Los que no hagan eso morirán. Así de sencillo. ¿Qué deben hacer los hermanos hebreos aquí? Eso es simplemente recordarles lo que ya el autor de Hebreos ha dicho. En Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 9 y hacia atrás les ha mostrado a Cristo superior a todo. Cristo, el sumo sacerdote, superior a todos los sacerdotes levitas. Cristo, el superior Cordero de Dios, entregado en expiación por el pueblo, superior a cada uno de los sacrificios del antiguo pacto. Cristo superior en todos los sentidos, a todas las personas y a todos los tipos y sombras del antiguo pacto. Cristo superior a todo eso. ¿Qué deben hacer estas personas? Deben hacer algo tan sencillo y simple como tenía que hacer Moisés en ese entonces que se instituye la Pascua: rociar sus almas con la sangre de Cristo y confiar y esperar en Cristo para que el destructor no venga a sus vidas. Confiar en que la sangre de Cristo es todo suficiente para preservar sus almas y darles vida eterna para siempre, por siempre. ¿Qué pasa con aquellos que desprecian la sangre del Cordero? Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así como Dios devoró a sus adversarios en Egipto, Dios va a devorar a sus adversarios en contra aquellos adversarios que no crean ahora en la sangre de este Cordero del nuevo pacto.
Escuchan lo que dice el versículo 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo recibirán? Si aquellos fueron castigados por no rociar los dinteles de su puerta con la sangre de un animal, ¿cuánto más castigo recibirán aquellos que no manchen las puertas? Esto es un tanto alegórico, pero ¿cuánto más castigo recibirán los que no manchen las puertas de su alma con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuánto más? El autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué está diciendo a la iglesia de los hebreos? A estos que son en su tradición judíos de sangre. Les está diciendo, ustedes ya no deben confiar en los sacrificios de animales porque ya ha venido el sacrificio perfecto y deben confiar en Él. ¿Qué le dice a la iglesia, hermanos? Amados hermanos, el autor de Hebreos nos está diciendo, dejen de confiar en sus obras. Dejen de confiar en ustedes, dejen de confiar en que ustedes pueden hacer las cosas, confíen en aquel que es su Pascua, confíen en aquel que es su salvación. Ustedes por fe, igual que Moisés, deben ir y simplemente rociar con la sangre del Cordero sus almas para preservación de vida eterna. La aplicación no es compleja, hermanos, es sencilla. Sin embargo, lo que va a recibir en la sencillez de su aplicación es algo grandioso. Si has sido rociado con la sangre de Cristo, tú tienes vida eterna en Cristo Jesús y nadie te va a poder arrebatar eso. Ahora, quiero que continuemos porque quiero que veamos el resultado de la fe. ¿Has sido rociado con la sangre de Cristo? En el tiempo de Moisés fueron y rociaron sus dinteles con la sangre del Cordero. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado de andar en fe? Pues el resultado de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 28, segunda parte, dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ese es el resultado. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué ellos? ¿Para qué Dios? Porque no es Moisés. ¿Para qué Dios instituye la bendita Pascua? Para que el destructor no los toque a ellos. El propósito sencillo, claro y directo, amados hermanos, y podríamos terminar aquí, pero hay algo más que meditar, pero el propósito sencillo es ser librados de la muerte destructiva, de la ira plena de Dios sobre los impenitentes. Ese es el propósito, ser librados de la muerte destructiva que la ira de Dios iba a traer en contra de todos aquellos que no hagan lo que Dios dijo que deben hacer. De hecho, a veces me pregunto, si un egipcio rociaba también su dintel con la sangre de un corderito y hacía lo que Moisés dijo que tenían que hacer, ¿será que su primogénito iba a ser tocado por esto tan terrible? ¿Qué es lo que vemos aquí? Hermanos, en esto quiero que veamos, en este resultado de la fe hay algo, y es el agente de este hecho tenebroso. Hay un agente que va a realizar esto. ¿Sí lo ven en el texto? En el texto es descrito simplemente como el que destruía. Hay un agente de destrucción. Ahora, en relación a esto, hay ciertas posturas. Tomás de Aquino dice que hay tres opciones en relación al agente de la destrucción. Hay tres opciones. Los que mataban a los primogénitos, primera opción, los que mataban a los primogénitos eran ángeles caídos, ángeles malvados, perversos. Por ende, el diablo y todas sus huestes de maldad. Segunda opción, eran ángeles buenos, guardados por la gracia y misericordia de Dios. Ángeles que no cayeron juntamente con Satanás, que estaban ejecutando como un alto privilegio el justo juicio de Dios, al igual que cuando se ejecuta el juicio de Dios en contra de Sodoma y Gomorra, iban ángeles de Dios y Dios manda fuego del cielo contra esas ciudades.
Esa es la segunda opción. La tercera opción acerca del agente de la destrucción es que había ángeles buenos y malos, dice este autor. Unos matando por maldad a los primogénitos de estos egipcios, incluso de los animales, y otros ejerciendo la justicia divina sobre cada uno de ellos porque ninguno merecía la vida. Tres opciones. Ahora, muchos judíos en su doctrina acerca de Éxodo capítulo 12 y 13 afirman que era un ángel malvado el que mató a todos los primogénitos de los egipcios. Ellos afirman eso. Según un libro apócrifo llamado Tobías, es el demonio conocido como Asmodeus o Asmodeus, o el ángel de la muerte, o el diablo, el que va y destruye a todos los primogénitos de los egipcios en aquel tiempo. Eso es lo que dicen muchos judíos y enseñan eso. Pero yo la verdad estoy más de acuerdo con John Owen cuando explica esta porción y dice que eran ángeles buenos. No eran ángeles malos, no era el diablo, no eran espíritus demoníacos, sino que eran los emisarios justos de Dios ejerciendo justicia sobre estos impíos. ¿Por qué? Dice John Owen, no hay obra más santa ni más propia de los santos espíritus ministradores de Dios que ejecutar los juicios divinos sobre los pecadores impenitentes. Yo sé que eso tal vez no entre en nuestras mentes. Tal vez no comprendamos eso. Y de hecho eso podría continuar siendo un misterio. Pero además añade algo más. Además añade que incluso la Biblia atribuye esta muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, si lo leen detenidamente, la Biblia, o por lo menos Dios, se atribuye a sí mismo la muerte de los primogénitos. Todo lo que va a suceder es Dios ejecutando juicio en contra de esos. Por lo tanto, John Owen dice, no pueden ser ángeles malvados, porque los ángeles malvados no pueden ejecutar la justicia divina en el sentido pleno de la palabra, sino ángeles preservados por Él. Sea lo que pase aquí, el agente que está detrás de todo esto, en última instancia, amados hermanos, es Dios. Dios ejecutando juicio divino. No lo entendemos, pero Dios es soberano en sus juicios. Ahora, recuerden siempre esto. Dios tiene siempre instrumentos listos para ejecutar el más severo de sus juicios sobre todo pecador. Aquella noche estaban, y esto es terrible, voy a ser un tanto gráfico en esto, pero piensen en esto porque no fue algo fácil de digerir. Pero aquella noche estaban todos durmiendo tranquilos, porque muchos autores dicen que la muerte de los primogénitos fue a las 12 de la medianoche. Y dice, todos estaban posiblemente durmiendo tranquilos, estaban dormidos tranquilos, cuando de repente en una casa junto a ellos se empiezan a escuchar gritos por parte del esposo y la esposa. Luego de repente en otra casa vecina, de repente en otra casa vecina, y así hasta llegar al palacio real y escuchar el grito desconsolado del faraón y su esposa porque su primogénito acaba de ser muerto. Y de repente, vivienda tras vivienda tras vivienda tras vivienda, se empiezan a encender las luces, gritos por aquí por allá de desconsuelo y llanto y dolor en medio del pueblo egipcio porque sus hijos están muriendo sin explicación, sin razón, pero el relato nos dice cuál es la razón. El juicio divino ha caído sobre ellos. La ira divina se está evidenciando. De la misma manera, el impío hoy en día se deleita en sus maldades. De la misma forma. Y cree que está seguro en medio de la noche, durmiendo tranquilo. Cree que está seguro en su fortaleza de papel. Tal vez llamada economía, tal vez llamada casa, tal vez llamada familia, tal vez llamada como él quiera llamarle. Pero es una fortaleza de papel que Dios ni siquiera tiene que esforzarse para destruir. Los impíos hoy en día creen estar seguros, creen que van a llegar al día de mañana. De hecho, hacen su agenda y hacen planes.
cuando ni siquiera saben si van a llegar al día siguiente. Por eso, Dios dice a todo impío que cree que está tranquilo, seguro en su cama: necio, esta noche vienen por tu alma. Necio, creyendo estar seguro en sus fuerzas, creyendo estar seguro con todo lo que tiene, creyendo estar seguro con sus riquezas, con sus posesiones, con sus virtudes. Amigo impío, tú crees estar seguro. Tú que estás en medio de nosotros, que aún no crees en Cristo. Niños, estoy hablando con ustedes que no creen aún en Cristo. Ustedes creen que van a llegar adolescentes, creen que van a llegar a estudiar un día en la universidad, creen que se van a casar. Niños, no están seguros de eso. Hoy es el día de Cristo, mañana es el día del diablo, decía un autor. Hoy es el día de Cristo. Niños, jóvenes y adultos que están aquí presentes que no creen en Cristo, hoy es el día de Dios, porque tú puedes estar muy seguro esta noche, y esta noche Dios puede enviar a su ángel para tomar tu vida. Llegará la noche en la que el emisario de Dios vendrá por ti para descender al infierno si no crees en Cristo. Pues de manera voluntaria decidiste no creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hoy se te está predicando. Sí, tal vez antes no escuchaste este mensaje, pero hoy estás escuchando ese mensaje y no vas a tener excusa delante de Dios. Amigo, solo debes creer en Cristo y confiar en su sangre. Simplemente debes creer que Él murió por amor de aquellos que el Dios escogió, por amor de aquellos que el Padre amó desde toda la eternidad. Y decirle: no sé si me amaste, no sé si soy uno de los elegidos, no sé si soy todo eso, pero me acaban de decir que simplemente debo creer que tú derramaste tu sangre por mí. Quiero creer. Que tu sangre puede ser puesta en los dinteles de mi vida para ser salvo de tu ira, para ser salvo de tu destrucción. Tal vez pienses que no es posible ser salvo por la sangre que se derramó hace más de 2000 años. Tal vez pienses eso en tu mente. O que es imposible que Dios te mate. Pues créeme, es muy posible, lo primero y lo segundo. Es muy posible que puedas ser salvo en la sangre que se derramó hace más de 2000 años, porque aún es efectiva. Y también es posible que Dios te mate hoy y no llegues a mañana. Ambas cosas son verdad, pero una fe sencilla que quiere obedecer al Señor simplemente mancha el dintel de su alma con la sangre de Cristo para poder obtener algo increíble que es la vida eterna en Cristo. Haz eso sencillo hoy y corre a Cristo. Pero hay algo más aquí, en medio de esto. No solo vemos a un agente destructor. ¿Saben algo? Esa parte es la ira de Dios revelada en uno y el mismo evento, la Pascua. Pero hay algo más, y es que también se derrama gracia. Hay algo más que nos muestra el texto. ¿Qué nos muestra? Primogénitos intocables. Primogénitos destruidos por la ira divina. Pero por el otro lado, la gracia de Dios y su misericordia preservando a primogénitos intocables. Intocables. Vean lo que dice Éxodo capítulo 11 versículos 4 al 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré, dice Dios, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias va a morir. Es lo mismo que Cristo vino a decirnos hace 2000 años. Cree en mí y si no, estás condenado. Pero ahora vean lo que pasa en el capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13 de Éxodo dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta.
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios va a entrar a las casas de aquellos que no tienen sangre en su marco, pero es el mismo Dios que va a evitar que la destrucción ingrese en aquellas casas que tengan la sangre rociada en el marco de sus puertas. Éxodo 12:27. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Dios lo estableció para salvación. Dios se va a asegurar de salvar a todos aquellos que realicen la Pascua tal cual debe ser realizada. El cual, dice este texto, Éxodo 12:27, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mi amado hermano, ¿qué debería provocar saber que Cristo ha rociado su sangre sobre ti? Y ahora el destructor ha pasado por alto encima de ti, o sea, se ha hecho Pascua en ti. Dios ha pasado por alto encima tuyo, porque la destrucción no ha llegado a tu vida. ¿Y qué debe pasar en ti? Mi amado hermano, tú y yo debemos inclinarnos delante del Señor y adorar al Trino Dios por tan bendita Pascua. Un mismo evento, dos resultados. Ira en contra de los impenitentes, rebeldes, duros de corazón e incrédulos, pero gracia sobre gracia, misericordia inefable sobre aquellos que obedecen al llamado sencillo de manchar los marcos de su casa con sangre y comer de la carne del cordero. Ira y gracia. El primero totalmente merecido, amados hermanos. El segundo totalmente inmerecido. El primero totalmente necesario. El segundo totalmente voluntario. Lo voy a repetir. Ira y gracia. Lo primero, ira, totalmente merecido. Todos aquí merecemos ira. Todos aquí merecemos la ira divina. Todos merecemos el castigo. Todos merecemos el infierno eterno de fuego. Lo segundo, gracia, totalmente inmerecido. Ni tú ni yo merecemos la gracia de Dios. Es un regalo otorgado, porque así Dios lo quiere. Lo primero, la ira, totalmente necesario. Totalmente necesario. ¿Por qué? Dios es santo, santo, santo. Dios es ira y fuego consumidor. Dios es justo y ama la justicia. Por lo tanto, todo pecado y todo pecador necesariamente por esos atributos divinos deben ser castigados. De hecho, debido a la bondad de Dios, debe venir juicio sobre los impíos. Eso lo hace necesario. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno, no puede amar y aborrece todo lo que sea malo, porque Él es bueno. Y todo lo que no sea bueno es contrario a Él. Por lo tanto, su ira en contra de todo impío es totalmente necesaria. Lo segundo, gracia, totalmente voluntaria. Porque no hay nada en el hombre que haga que en Dios se mueva a amar a ese hombre pecador. No hay nada en el hombre que mueva el motor del corazón divino a que Dios derrame su amor sobre esas personas, porque nadie merece ser amado por Dios. Nadie. Ni tú ni yo merecemos la salvación. Por lo tanto, es totalmente voluntario. A Dios le plació amarnos, se deleitó en hacerlo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque tú ibas a creer, no porque tú eres alguien bueno, no porque eres menos malo que todos los malos, no porque eres hermoso externamente, no porque tengas virtudes hermosas para aplicarlas en esta vida y Dios te necesite en el cielo. No es por eso. Es por el puro afecto de su soberana y suprema voluntad que decidió amarnos en Cristo Jesús.
Y nadie puede ser amado aparte de estar en Cristo Jesús. Nadie. Como dijera Aquino, hablando acerca del texto de Hebreos, me gustó esta cita. Él dice, 2 muertes ocurrieron durante esa Pascua. 2 tipos de muertes. Una en la que el Señor pasó hiriendo a los egipcios. La otra en la que pasó sobre el pueblo. Pasó por alto al pueblo porque alguien más había muerto en su lugar, en esa casa. Todas las casas en Egipto fueron llenadas de muerte. Todas. No hubo una sola en la cual no hubiese muerte. Pero en unas fue la muerte de sus primogénitos. Y en otras fue la muerte del Cordero. En unas para dar la ira de Dios y en otras para darles gracia. Pero en todas hubo muerte. Hermanos, la Pascua debía ser celebrada todos los años por el pueblo, constantemente. Pero ¿saben algo? Lastimosamente, al leer el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que el pueblo muchas ocasiones dejó de lado la Pascua. Mucho tiempo. De hecho, si ustedes leen con atención los libros históricos, se van a dar cuenta que hay saltos enormes de una celebración de la Pascua a otra celebración de la Pascua. Saltos enormes de tiempo. De hecho, la última vez que la celebraron fue después del exilio en Babilonia. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 19 al 20, dice, también los hijos de la cautividad, o sea, los que están saliendo del cautiverio en Babilonia, dice el texto, celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, y en esa ocasión hicieron lo mismo, leyeron la palabra, iban a celebrar la Pascua, se humillaron, lloraron delante del Señor y Dios los perdonó. Pero después de esto, lastimosamente para ese pueblo del antiguo pacto cesaron los oráculos divinos, algo conocido como el tiempo de oscurantismo. 400 años sin revelación divina. Después de esa última celebración de la Pascua, ya no había profeta en Israel y Dios dejó de hablar a su pueblo. Qué final tan triste para la nación de Dios, ¿cierto? Qué final tan triste. Para la nación que Dios libertó de Egipto con tanto poder, con 10 plagas increíbles, demostrando, evidenciando su poder, y todo porque no quisieron obedecer a Dios. No quisieron obedecer a Dios en las cosas sencillas que debían hacer todo el tiempo. Oh, mi amado hermano, que no pase eso con nosotros. Hay cosas sencillas que debes hacer y tú sabes que no las estás haciendo. Hay cosas sencillas que debes hacer día con día. Orar es sencillo y lo dejamos de hacer, así como la Pascua, por meses, por años. Leer la Biblia, muy sencillo, pero dejamos de hacerlo por días, por semanas, por meses. Son cosas muy sencillas, pero obtienen cosas grandiosas para nosotros. Cosas sencillas. Hermanos, así termina la historia de la Pascua en el Antiguo Testamento. Una última Pascua, un pueblo desechado por Dios, una Pascua olvidada y despreciada, como si no fuera importante. Sin embargo, ellos no ignoraban el propósito de la Pascua. Lo malo es que el corazón endurecido por el pecado pierde el placer por eso que es bello, por eso que es puro. Un corazón endurecido por el pecado pierde el amor por lo puro, por lo santo, por lo bueno, por lo perfecto, por lo que es de buen nombre, y pierde finalmente el amor por el Dios verdadero. Un corazón que se endurece por el pecado paulatinamente pierde todo su deseo de Dios. Pero esperanza, porque no podemos terminar así. La Biblia no termina así, hay esperanza. Llegaría el momento en el que se celebraría nuevamente la Pascua. Una nueva Pascua llegaría para el pueblo de Dios. Pero esta vez con un cordero diferente. Un cordero no simplemente puro y sin tacha externamente,
sino interna y externamente. Un cordero superior, un cordero con dos naturalezas, aunque en una sola persona. Este es el Agnus Dei. Este es el Cordero de Dios que invita a todos a comer su carne y beber su sangre para ser salvos de la ira de Dios. Un nuevo Cordero llegó. Cristo no solo es el Cordero Pascual, más bien, Él mismo es nuestra Pascua. Él no solo es el Cordero que se entregó, es la Pascua anticipada por Éxodo. Es la Pascua que todos esperaban. Es la Pascua que los judíos no quisieron ver. Y es la Pascua que por fe nosotros aceptamos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpios pues, ustedes, cristianos, iglesia, limpios pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, hablando del pecado. Porque nuestra Pascua, ¿cuál es la razón de que nosotros seamos purificados? Que seamos una masa nueva. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, amados hermanos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad delante del Señor, porque ya nuestra Pascua fue entregada una vez y para siempre. No más Pascuas. Ya nuestra Pascua ha venido a nosotros. Ya el Cordero ha sido muerto en la cruz y ha derramado su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya eso ha sucedido. ¿Y por qué nosotros vemos a Cristo como el Cordero Pascual? Quiero darles 9 razones para terminar, por las que Cristo es nuestra Pascua. Y la Pascua de Éxodo capítulo 12 simplemente fue un tipo y sombra de Él. Quiero darles 9 razones que presenta John Owen en su comentario de Hebreos capítulo 11. Número 1. El animal sacrificado en la Pascua fue un cordero, lo cual es un tipo de aquel que luego sería llamado por Juan el Bautista el Cordero de Dios, Juan 1:29. Primera razón, es llamado el Cordero de Dios. Segunda razón, Cristo es nuestra Pascua, porque el Cordero tenía que ser tomado de en medio del rebaño. El Cordero debía ser tomado de en medio del rebaño. Jesús, el Cordero de Dios, se hizo hombre y así se identificó con el pueblo que iba a salvar para ser tomado de en medio del rebaño. Pero a diferencia de los otros que estaban ahí, este sería un Cordero puro, santo, sin mancha, sin pecado. Es decir, Cristo vino para estar en medio de su iglesia y ser tomado de en medio de su iglesia como el Cordero que iba a representar la iglesia. Él fue tomado de entre los hombres para morir como hombre. Número 3. El Cordero debía ser separado de la grey de la misma manera. Aunque Jesús fue tomado del rebaño, no obstante fue apartado de los pecadores desde antes de nacer. Fue apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Él fue absolutamente libre de toda contaminación de pecado. Él es inmaculado. Y no por su mamá, porque su mamá sí era una mujer pecadora redimida por la gracia de Dios. María no es inmaculada, no es sin pecado. Ella fue una mujer pecadora, redimida por la gracia de Dios. Y podríamos decir que es nuestra hermana en Cristo Jesús. Y la amamos, pero ella no es inmaculada. El bendito ser que Dios puso en su vientre sí lo es. No tuvo pecado, ni tacha alguna. Y fue apartado desde la eternidad para ser el Cordero Pascual. 5. El Cordero debía ser sacrificado. De la misma manera que el Cordero en el antiguo pacto debía ser muerto, degollado, sacrificado. El Señor Jesucristo como Cordero de Dios fue inmolado. Y al igual que fueron los judíos los que mataron a Cristo,
debíamos ser nosotros los que inmoláramos a nuestro Cordero de expiación. Fue entregado por su mismo pueblo para morir por su pueblo, al igual que el Cordero del antiguo pacto. En sexto lugar, el Cordero era la víctima de la Pascua de Jehová. Y así también el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue sacrificada. ¿Quién la sacrificó? En un sentido nosotros, claro que sí, porque cargó nuestros pecados y maldad. Pusimos nuestros pecados sobre Él para que Él muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero en otro sentido es la Pascua del Padre, entregada en nuestro favor. El Padre mató al Hijo en la cruz para que tú y yo fuéramos librados de la ira divina. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua que Él entregó. Es su Cordero. Él lo eligió, porque Él no tenía tacha alguna ni cosa semejante en Él. El Padre escogió a ese Cordero. No lo escogiste tú, no lo escogí yo. El Padre escogió a su Hijo amado, como nuestro Cordero, como su Cordero, que iba a representar perfectamente a su pueblo. Es el Cordero de Dios, a través del cual quita el pecado del mundo. Séptimo, la carne del Cordero sacrificada en la Pascua debía ser asada. Y eso tiene un simbolismo. Debía ser asada por el fuego. De la misma manera, Jesús, nuestro verdadero Cordero Pascual, sufrió el ardor de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Sobre Él cayó el fuego eterno del infierno en 3 horas. El Cordero asado del antiguo pacto simplemente representaba a ese Cordero que iba a venir para sufrir el fuego de la ira de Dios en nuestro lugar. 8. No se debía quebrar ningún hueso del Cordero. Éxodo, capítulo 12, versículo 46, dice que nadie debía quebrar ninguna parte de los huesos de ese corderito que iba a representarlos, para que la destrucción no entrara en sus hogares. De la misma manera sucedió con el Señor Jesucristo, a quien no le quebraron las piernas cuando colgaba en la cruz del Calvario, como era la costumbre romana cuando crucificaban a los hombres. No quebraron ninguno de sus huesos. Juan, capítulo 19, versículo 36, para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, porque Él es nuestra Pascua. Y se debía cumplir a perfección cada una de esas cosas. Número 9, los israelitas debían comer totalmente la carne y las partes del animal. Y amados hermanos, aquí viene algo increíble. Los israelitas debían comer totalmente la carne y las partes de ese animal. Éxodo 12, versículos 8 al 10. De la misma manera, los creyentes, por la fe, debemos comer la carne y beber la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Hermano, ¿has comido y bebido la sangre de Cristo espiritualmente? Porque si no, no tienes esa Pascua y la destrucción va a venir sobre ti. Amado hermano, por la fe nosotros comemos de la carne de Cristo y bebemos de la sangre de Cristo. De hecho, esa es la invitación del Señor Jesucristo, que los escribas y los fariseos y los judíos no entendieron. Vamos juntos a Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Juan capítulo 6. Versículos 53 al 56. Y vean lo que dice en sus Biblias. En el contexto están discutiendo porque Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Les está diciendo: yo soy su maná y deben comer de este maná. Pero ahora va a ampliar la cuestión, porque les va a decir: yo soy su Cordero Pascual y deben comer de mí. Pero vean cómo lo dice, versículo 53. Entonces, Jesús les dijo: de cierto, es decir, amén, amén, en verdad les digo. Esto es muy importante: si no hacen esto, se mueren. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cierto? Si no comes su carne, si no bebes su sangre, no hay vida en ti, estás muerto.
Siguiente versículo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual debemos comer de su carne y beber de su sangre? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿De qué está hablando? ¿Canibalismo? No, les está diciendo, deben creer en mí y comer de mí espiritualmente. ¿Por qué? Versículo 56, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquel que cree en mí, permanece en mí y yo permanezco en él. Hay una unión mística, una unión misteriosa, espiritual, que nadie podría explicar con palabras llanas y simples, pero algo ocurre al creer en Cristo Jesús. Eres unido a él, misteriosamente unido en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, porque ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi amado hermano, si has comido de él, estás en Cristo y él está en ti. Y puedes decir con mucha confianza, ya pertenezco a Cristo. Pero creer que perteneces a Cristo no es suficiente. Puedes decir la otra parte de este precioso himno. Él pertenece a mí. Él es mío, como diría en Cantar de los Cantares. Él es mi amado, yo soy su amada, porque soy su esposa, soy parte de su cuerpo. Él es mi amado, lo amo, me pertenece y yo le pertenezco a él. Y no quiero pertenecer a nadie más aparte de él. Él es mío y yo soy suyo. Por lo tanto, no me debo entregar a los ídolos de esta vida. Por lo tanto, no me debo entregar a los placeres mundanos. Por lo tanto, debo vivir para él y solo para él. Así como una esposa vive para su esposo y el esposo vive para la esposa. De la misma manera, nuestra relación con Cristo, amados hermanos, al ser nuestra Pascua y haber comido de él, nos une a él espiritualmente, aunque no lo entiendas y aunque no lo entienda, misteriosamente ya estás en Cristo. Y eso, amados hermanos, nos da una gran aplicación. ¿Sabes qué? Mi amado hermano, si has comido de Cristo, no tienes por qué temer a la muerte. No tienes por qué temer a lo venidero. ¿Sabes por qué? Porque al estar unido a él, tu salvación es tan segura que Pablo afirma que ya estamos juntamente con él en lugares celestiales. Así de segura es tu salvación. ¿Por qué vacilar de tu salvación? Sí, duda en ti, duda de tus obras, vacila en ti. Pero cuando veas a tu Cordero Pascual, debes decir, estoy seguro en Cristo. Y no hay nada ni nadie que me pueda apartar de él. Nada que te pueda apartar de él. Si estás en Cristo, no hay sufrimiento que te aparte de él. Si estás en Cristo, no hay crisis que te aparte de él. Si estás en Cristo, ni el diablo, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni nada te podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿estás unido a él? Confía en él. Otra aplicación a esto, hermano, si él es tu Pascua, debes andar como él quiere que andes. ¿Cómo anduvo el pueblo de Dios después de comer la Pascua? Como extranjeros y peregrinos hasta llegar a la ciudad que Dios había prometido, ¿cierto? Mi amado hermano, tú debes vivir ahora como extranjero y peregrino en esta tierra, porque no perteneces aquí. Si has comido realmente de la Pascua que es Cristo, tú esperas ciudad gloriosa y eterna en Cristo Jesús, la cual es incomparable. No se compara con lo que hay en esta tierra. Tú no vives para este mundo, tú no vives para ti, tú no vives para las riquezas, tú no vives para la fama, tú no vives para la fortuna, tú no vives para nada de esta vida, porque todo lo que hay aquí es vano y va a pasar. Solo debes mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Una aplicación final para terminar. Dice un autor, no puse la cita, pero no es mío, pero dice este autor, el poder de los ministros angelicales de Dios es tan terrible, que en un tiempo corto pueden ejecutar los santos juicios divinos sobre naciones completas, como Egipto en aquel tiempo, como Sodoma y Gomorra en otro tiempo. Hoy en día,
Dios aún envía juicio sobre las naciones impías. No creas que Dios ha detenido su mano de ira y juicio. Dios aún está revelando su ira y su juicio sobre naciones impías. ¿Sabes lo que es un terremoto? Donde mueren más de miles de personas, decenas. Bueno, es la ira y juicio de Dios, por un lado, revelando la ira de Dios sobre los impíos para que a través de ese terremoto vayan al infierno. Por otro lado, es la evidencia de la gracia y misericordia de Dios sobre aquellos creyentes que mueren en ese tipo de terremotos, porque a través de ese mismo evento, Dios se lleva a sus hijos a través de ese evento a la gloria celestial y están disfrutando de Cristo. Un mismo evento que puede verse como catastrófico puede ser la ira divina sobre unos y la gracia divina sobre otros. Dios aún está actuando de esa manera. ¿Saben algo? Yo sé que ustedes y yo aún tenemos miedo a los impíos, ¿cierto? Aún le tenemos miedo. Hay gente poderosa, impía, que nos puede hacer daño, mucho daño. Pero escuchen lo que pasa con esos impíos. Salmos capítulo 2, versículos 2 al 5. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Aún hay de ese tipo de personas? Sí, poderosos. Otros no tanto. Pero a los poderosos Dios les dice que cuando hagan eso y cuando digan entre ellos, rompamos sus ligaduras, Dios no existe, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Para qué ser esclavos de la ley de Dios? ¿Para qué? No sirve de nada. ¿Saben qué es lo que sucede en los cielos cuando los hombres impíos se rebelan en contra de Dios y quieren hacer daño a su ungido, Cristo, y por ende a su pueblo? Porque la mejor manera de hacer daño al ungido es haciendo daño a su esposa. ¿Saben lo que pasa en los cielos, amados hermanos? ¿Saben lo que hace Dios cuando el impío está pensando de esa manera? ¿Saben lo que hacía Dios cuando Faraón se estaba rebelando y endureciendo? Salmos capítulo 2, el que mora en los cielos se reirá. Dios se mofa de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Con su ira. Ese es Dios. No es el Dios blandengue que muchos predican hoy en día. Amor, 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 amor. Solo amor. No, este es el Dios de la Biblia, que un día va a derramar su ira sobre todo aquel que no creyó en su Hijo Jesucristo, pero que al mismo tiempo derrama gracia y misericordia todos los días sobre aquellos que por gracia y misericordia hemos creído en Él. Él en los cielos, en su trono, se está burlando y se está riendo de todos los impíos que están alrededor nuestro, que levantan su puño en contra de Dios, creyendo que le pueden hacer daño a Él o a su iglesia. Pero al mismo tiempo, cuando vamos a Él en oración, rogamos, imploramos, con lágrimas en los ojos, por su resguardo, por su cuidado, por su amor, por su misericordia. Él presta oído atento a nuestras oraciones y Él nos dice: tranquilos, manada pequeña, yo soy su preservador. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué bendita porción de tu palabra, en la cual me he deleitado en meditar una vez más. Reconozco que ni siquiera hemos rascado la superficie para poder entender la Pascua. Hay tanto, hay mucho más que pudiésemos meditar acerca de esto. Pero, oh buen Dios, yo te ruego que tu Santo Espíritu utilice esta débil predicación para poder bendecir a nuestra iglesia local, para que podamos ser edificados en esta fe a la cual nos has llamado. Pero no solo eso, amado Dios, no solo para la santificación de tu iglesia, sino también te ruego para que esto sirva para la salvación de aquellos que están en medio de nosotros que aún no han creído en ti, que ellos también puedan manchar, o por tu gracia, habiendo recibido la fe para creer en ti, hoy hayan manchado los dinteles de su alma para correr a ti y confiar en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Oh buen Dios, te ruego por esto, por nuestros pequeños en esta iglesia,
por los niños, por los jóvenes que aún no creen en ti, para que puedan creer en ti y puedan tener su Pascua en Cristo. Y tu ira les pase por alto, pues tu ira ya cayó sobre Jesús nuestro Señor. Oramos en su santo nombre. Amén.